Dejo con ustedes al doctor Claudio Balbontín, investigador de INTI-WASI, con la presentación Ajuste del coeficiente de cultivo satelital para el manejo preciso del riego en el cultivo de mandarinas en la zona centro-norte de Chile. Buenos días. Voy a sacar la mascarilla para que me escuchen mejor, con su permiso. Y muchas gracias primero al comité por la invitación, muchas gracias Juan Enrique Ortúzar, Montserrat Valenzuela, muchas gracias por hacerme participar de este evento y súper contento de poder estar aquí. Les voy a presentar un proyecto de investigación, ya se ha hablado, hay un tema hídrico súper importante, tenemos encima una crisis que ya estamos conviviendo, como que vemos los titulares del cambio climático, pero yo creo que el cambio climático ya está acá. Yo trabajo en la cuarta región y tenemos la disponibilidad hídrica limitada. Así que tenemos que trabajar y en el fondo yo veo que ahora hay un acompañamiento, hay una transición a un mundo digital, ¿no es cierto? Todo esto que hablamos tanto, digitalización y agricultura 4.0, 5.0, un montón de ceros les van a poner, pero al final es un poco pasar todo a un vocabulario común, a que utilicemos primero que nada métricas comunes y que todo sea cuantificable, no cualitativo, no ojo de buen cubero, sino que números, y sobre eso trabajar. Vamos a dormir más tranquilos en ese mundo, seguro. Ajuste del coeficiente de cultivo satelital para el manejo preciso del riego en el cultivo de mandarinas. El tema es el coeficiente de cultivo, ¿ok? Para los especialistas en riego esta palabra coeficiente de cultivo es muy común. Hace mucho tiempo FAO ya nos dijo lo que era el coeficiente de cultivo, pero hoy en día podemos tener herramientas para operativizar y realmente utilizar esta técnica de manera adecuada. Bueno, primero un poco la historia de la iniciativa. Comenzamos en el año 2013, yo instalé un laboratorio de teledetección y SIG en la región de Coquimbo, en el INIA, ¿no es cierto?, Instituto de Investigación Agropecuarias, y de ahí hemos seguido trabajando con un estudio para aproximarme al cultivo. Yo no trabajaba en el cultivo, estoy trabajando ahora, entonces nos aproximamos con distintas técnicas para ver si lográbamos ver lo que queríamos ver y la sensibilidad de los cultivos a las técnicas, ¿no? Y finalmente la Fundación nos apoyó con una iniciativa que es esta que yo les estoy comentando ahora. También aprovecho de agradecer a FIA la enorme confianza que ha tenido en nosotros para llevar adelante esta iniciativa. Finalmente nosotros queremos que esta plataforma satelital sea utilizada por el comité y por los agricultores en Chile de manera abierta, ¿no? Una opción. Las preguntas frecuentes de un agricultor frente a un campo es ¿cómo está mi cultivo? En realidad nosotros muchas veces tenemos solamente opción de mirar los cultivos desde los caminos. La teledetección o las imágenes satelitales nos permiten ver cosas más integrales. ¿Tengo que regar o no? ¿Cuánta agua requiere el cultivo? ¿Cuánto tiempo debo regar? ¿Está la parcela pareja? ¿Todos los árboles reciben la misma cantidad de agua? ¿Requiere la misma cantidad de agua? Y todo ese tipo de preguntas las podemos solucionar a través de este tipo de visiones. Y otra de las preguntas es ¿qué es la agricultura de precisión y qué es la digitalización de la agricultura? Bueno, ¿en qué nos apoyamos? Nos apoyamos en los marcos conceptuales que son bastante robustos, ¿no es cierto? Hay muchos doctores, muchos investigadores que han trabajado en esto y nos han dado buena información. España tiene un montón de gente muy interesante en el tema y hoy en día las herramientas tecnológicas nos permiten transitar a la digitalización. Es decir, no son las tecnologías solas, no son los conocimientos solos, porque los conocimientos ya llevan tiempo, pero no han sido operativizados. Finalmente hoy día podemos a través de digitalización, números, gestionar y llegar a eficiencia hídrica. Pero ya el concepto más importante es el usuario final, es la operatividad de las cosas, no muchas vueltas, sino que podamos operativizar este tipo de cosas. ¿Por qué satélite? Porque son herramientas que pasan solas, es decir, los satélites yo no necesito llamar a nadie, el satélite pasa solo, son programas europeos, norteamericanos, no son drones, es decir, estas cosas no es necesario que haya un operador ni nada, sino que estos pasan y nos van a dejar información, cubren todo el país, es decir, cubren todo el planeta, nos pueden, en un día, en unas horas, en una mañana sacan todo Chile. Están calibrados para mirar los cultivos, hay índice de vegetación, NDVI, es un índice que está calibrado, súper validado en el mundo científico para estos objetivos, ¿no es cierto?, de mirar la vegetación, es cuantitativo, es decir, si yo hago una consulta sobre un índice de vegetación en un punto voy a tener el mismo resultado que si lo hace Juan, Pedro o María, ¿ok? Es decir, el valor es cuantitativo, ya no es cualitativo. Tiene una adecuada resolución temporal y espacial, los satélites pasan una vez a la semana, tenemos una imagen nueva.
En la zona norte donde yo trabajo tenemos un montón de imágenes, disminuye hacia el sur porque hay más nublados, pero tenemos un montón. Y es adaptable, como son números digitales, podemos adaptar a cualquier celular o computador, es decir, tenemos la forma de consultarlo. Esta es la plataforma agrícola satelital de Chile que hemos trabajado con la Fundación EINIA. Ahí está puesta la contraseña de usuario, yo lo invito a consultarla y a usarla porque usándola es como la vamos a internalizar. Acá hay un ejemplo de las cosas que podemos ver. Por ejemplo, este es un campo de mandarina ahí en Vicuña, los loros. Podemos ver un tema interesante que es la variabilidad espacial, es decir, dentro de los huertos hay variabilidad espacial que son difíciles de ver, normalmente desde los caminos o caminando entre los árboles. Esta mirada desde arriba nos permite identificar sectores donde hay que hacer algo, no nos dice qué, pero hay algo ahí de diferencia en el crecimiento de las plantas que tiene que ser abordado. Y también tenemos esto, la temporalidad de la información. Esta gráfica abajo tiene el eje de del tiempo y acá el índice de vegetación. Y cada puntito representa una pasada del satélite. Fíjense cómo es la transición, cómo el cultivo se comporta a lo largo del año. Acá ponemos la malla antipolinizante, se afecta al NDVI y baja acá abajo. Pero ustedes fíjense que esta es la trayectoria, entonces claramente vemos cuándo ocurren estos déficits o este menor crecimiento o el índice de vegetación nos está mostrando estas bajaditas en verano, que es clásico un poquito del déficit hídrico del verano en un cultivo subtropical. ¿Okay? Otro ejemplo, miren ese mismo, pero ya mucho más largo, desde el año 2019, es decir, tenemos un libro de campo digital a partir de información satelital. Ponemos los lentes del NDVI, fíjense las diferencias. Acá hay una malla instalada para que vean la sensibilidad del índice de vegetación a las cosas. Solo para eso. Y la otra cosa que quiero hacer énfasis es la evolución temporal de la información. Otro campo, acá están todas las temporadas, las 17, qué sé yo. Y ahí tenemos cómo va creciendo desde que las plantas eran pequeñas hasta el día de hoy que ya hay plantas más grandes en un sector X del cultivo. Bueno, la gracia es que este índice de vegetación lo podemos transformar al coeficiente, el NDVI, el índice de vegetación, lo podemos transformar a coeficiente de cultivo. ¿Por qué? Porque el NDVI tiene una relación súper alta con el LAI, con el índice área foliar. ¿Ok? El NDVI tiene una relación súper alta con la fracción absorbida de la radiación solar, el FAPAR que se conoce. Es decir, tenemos relaciones fuertes entre el NDVI y ¿qué cosa? Y la vegetación. Y la superficie de hojas del cultivo. Y si puedo estimar la superficie de hojas o la vegetación que tiene un cultivo y yo lo someto a un ambiente seco, voy a poder estimar la tasa de transpiración. Eso es lo que yo estoy estimando. Es decir, a partir de una relación entre el índice de vegetación y la cantidad de hojas, lo único que me va a faltar es saber el clima para saber a qué tasa va a transpirar esa planta. Ya sé cuál es el potencial de transpiración si tengo un indicador de la cantidad de hojas que tiene la planta. Estas relaciones han trabajado en investigación, no les estoy contando nada que hayamos inventado. Coeficiente de cultivo, índice de vegetación, relación lineal, distintos cultivos, distintos autores empiezan a encontrar familia de curva, es decir, podemos trabajar con una curva genérica. Un montón de relaciones. Pero ya hoy en día, para operativizar el tema, estamos trabajando con una relación universal y la vamos a ir ajustando para los casos puntuales in situ. Acá entonces ya tenemos toda la trayectoria y tenemos el coeficiente de cultivo, hemos transformado NDVI a coeficiente de cultivo y lo tenemos a lo largo de todas las temporadas cómo fue creciendo. Y entonces podemos compararlo con lo que se ha hecho. Bueno, esta es la ecuación. Esta es la ecuación matriz de nosotros los que trabajamos en riego y seguro que ustedes también, que la evapotranspiración de cultivo, es decir, el consumo hídrico, es decir, el riego, es igual a un coeficiente de cultivo relacionado con la potencialidad para transpirar, multiplicado por la demanda del ambiente, estación meteorológica. Red de estaciones meteorológicas de INEA o del que sea. Entonces, esa es la ecuación. Una multiplicación. Ojo. ¿Cuál es el problema? Que esta técnica que yo le estoy comentando ya fue hace mucho tiempo escrita, validada, y nos daban estas curvitas ya hechas. En el FAO 56 nos decían, esa es la curva que usted tiene que seguir con un coeficiente de cultivo inicial bajo, luego un alto y que sea curvas genéricas para cítricos que crecieron en España, en Italia, o maíz que creció en Estados Unidos, o qué sé yo. Bueno, hoy día, ¿cuál es la cosa que tenemos? Pero ustedes tendrán claro que las vides que crecen en espaldera no son igual a una vid que crece en parrón. Y en FAO realmente encontramos vides. ¿Y qué pasa con los vasos? ¿Y qué pasa con Open o cosas que están viniendo ahora, distintos sistemas de formación? Bueno, con el satélite superamos eso y podemos hacer monitoreo de coeficiente de cultivo in situ. Para cada situación, para cada densidad de plantación, para cada arquitectura, porque el coeficiente de cultivo es dependiente de la arquitectura, obvio, la cantidad de hojas o de desarrollo de las plantas y también de las edades y también del estado sanitario.
Es decir, con el coeficiente de cultivo satelital podemos sacar información real de campo. Entonces nos ajustamos a la realidad. Como les decía, ese es un campo de verdad, ahí está la trayectoria del coeficiente de cultivo, lo vamos a comparar con el coeficiente de cultivo que están usando en campo, que usaron en campo. Miren, esta es la ecuación que yo les decía. Por lo tanto, si yo tomo el coeficiente de cultivo y paso esa ETO acá abajo dividiendo, el riego que pusieron en el campo dividido por la demanda me da el coeficiente de cultivo que utilizaron ellos. Este es el coeficiente de cultivo que utilizaron ellos versus el coeficiente de cultivo que nosotros vamos a utilizar o que nos da el satélite. Fíjense, ocurren estas diferencias súper grandes y puestas en agua, se ve poquito acá, esto era un color más claro, acá va el satélite o el modelamiento de la transpiración versus lo que se aplicó en campo. Planta chica, acuérdense al principio, miren esta diferencia en agua. Diferencia de 5.000 metros cúbicos. Es decir, siempre se pone más o menos la misma agua, porque me imagino que el resto del campo se riega igual, pero estas eran plantas jóvenes. Aquí tenemos ahorro. Nos vamos ajustando en la medida que el cultivo va creciendo, hasta que nos empatamos bastante, ¿no? Y ya pareciera que tienen buena mano, pero hay estas diferencias, y hay otra diferencia acá que no se alcanza a ver bien, que es la temporalidad. Es decir, el índice de vegetación nos va a ir diciendo en tiempo, en el momento en que están ocurriendo las cosas. No antes, ni después, ni por calendario, sino que cuando se necesita de acuerdo a la demanda del ambiente. Entonces acá podemos tener un mayor riego cuando en realidad no necesitaba tanto. Entonces estos ajustes, ajustar estas cosas, nos va a permitir encontrar eficiencia hídrica. ¿Ok? Entonces este es el objetivo general del proyecto. Una metodología que está basada en FAO 56, que considera clima y planta. Y también tenemos la patita en el suelo. La patita en el suelo siempre nos va a dar una información de la disponibilidad hídrica y la agronomía del riego. El satélite nos dice cuánto transpiran las plantas, pero no nos dice qué pasa en el suelo. Y si tenemos un suelo arenoso, ¿cómo pongo el riego? Si es arcilloso, ¿cómo pongo? Entonces, esas cosas ya son de monitoreo en suelo que se escapan a la metodología. Pero nosotros también trabajamos suelo y daremos recomendaciones a los campos en los que estamos trabajando. También vamos a trabajar con tratamientos deficitarios, es decir, si ya tengo una métrica, ya tengo una ecuación y una métrica basada en clima y planta, le voy a meter un coeficiente de estrés y vamos a ajustar, por ejemplo, este tipo de tratamientos. Sin estrés, coeficiente de estrés 1, sin estrés, en una etapa fenológica, fase 2 de desarrollo del fruto, 75% y 50%. Es decir, ahora sí voy a trabajar con estrés, pero con una métrica basada en clima y planta. ¿Ok? Vamos a poner 4 tratamientos, distintas estrategias, vamos a definir según la fase de crecimiento del cultivo, estos son los objetivos del proyecto. Yo ya tengo calculadas las necesidades de riego de acuerdo a esa fórmula, porque la temporada pasada ya tengo el índice de vegetación satelital y tengo los datos climáticos, así que puedo llegar más o menos a las aproximaciones de cuánto vamos a poner en cada tratamiento. Utilizaremos técnicas, no necesariamente estas técnicas van a quedar para que se usen en campo, sino que más bien nos van a servir para saber cuál es el estado hídrico interno de las plantas, si las plantas están en buen estado hídrico, si están creciendo o se chantaron, o si le estoy metiendo un déficit y efectivamente me lo muestra ese tipo de instrumentos que es un dendrómetro de tronco. También utilizaremos, acá hay un ejemplo del dendrómetro de tronco, cómo crece la planta durante el periodo nocturno y cómo se deprime en el periodo diurno, normal, ¿no es cierto? Es para caracterizar. Fruto, dendrómetro de fruto, de nuevo, esto para evaluar este tipo de susceptibilidad al cultivo al riego deficitario. Intercambio gaseoso, estas son cosas de investigación, pero que finalmente nos van a permitir ajustar este coeficiente de cultivo a las necesidades. Potenciales hídricos ya son cosas que se están volviendo muy, podríamos decir, rutinarias, pero que nos sirven para calibrar, pero no necesariamente para quedarse. Esto sí es interesante que se quede, por lo tanto haremos capacitaciones en el uso de sondas, que hoy en día es una tecnología madura, que se está usando un montón, pero hay que interpretarlo, hay que definir umbrales de gestión de acuerdo a la textura del suelo, hay que trabajar todo eso en un formato, en un computador y finalmente esto que le llaman información en la nube, de distintas fuentes, pueden ser sondas, pluviómetros, caudalímetros, estaciones meteorológicas en gabinete, ¿okay? Lo que hablábamos de las tecnologías. Yo la pandemia me la pasé regando en mi casa, en Coquimbo, regando parrones a Atacama, sin problema. Tengo una estación puesta en campo, estación meteorológica, tengo sondas en el suelo y tengo el satélite que pasa y ve las plantas. Yo mandaba las recomendaciones. Nos arrancábamos, obvio, porque esto no sustituye nada. Es decir, las cosas pasan bajo las plantas. Pero estaba en mi casa. Iba allá, volvía, mascarilla, todo el asunto, y volvía. Es decir, la tecnología hoy en día nos da... Podemos consultar un campo en Copiapó y otro en Talca, sentado en una oficina. ¿Cuántas veces van a campo en los campos? Con esto pueden ir todos los días. No hay imágenes todos los días, los satélites no pasan todos los días, pero
está la información. También trabajaremos este tipo de cosas, relación entre la carga frutal y las necesidades de riego. Vamos a ver cómo ajustamos esas relaciones, ¿ok? Y vamos a trabajar también una parte que es súper importante que tiene que ver con la post cosecha. Es decir, cómo está esto del déficit hídrico y la distribución de calibres o posibles desórdenes que puedan aparecer o cosas de característica de calidad. Ahora les voy a contar quién trabaja en esa parte. Esa parte yo no la trabajo, yo trabajo en riego, pero esta parte obviamente que es lo más importante de este tipo de investigaciones. ¿Vale? También vamos a caracterizar un poco la malla. La malla nos afecta al índice de vegetación, que está puesta en algún momento, pero también hay iniciativas que están poniendo malla de manera continua, ¿no? Definitivamente el cultivo bajo una malla nos afecta al NDVI. Vamos a ver cómo nos afecta el NDVI, cuánto lo atenúa. Vamos a ver cómo son las características ambientales bajo la malla y a ver si esa atenuación del NDVI se puede compensar con la atenuación también de la demanda ambiental bajo la malla. Entonces esas caracterizaciones también son de nuestro interés. La hipótesis es que podamos regar con una estación meteorológica afuera y la atenuación del NDVI sería la que compensaría esa diferencia microclimática afuera, adentro de la malla. Ya tenemos 2 campos, ya estamos visitando, ya estamos trabajando en un campo ahí en Montepatria, en el Palqui, con ahí al lado del embalse, y otro acá en Yayay, para un poco cubrir las zonas con mayor concentración de la producción de estos frutales. Capacitación, estamos trabajando en capacitación. Es que aquí hay 2 opciones. Una es capacitación, y lo haremos, vamos a capacitar a todo el que esté interesado del comité, ya sea para cítricos o no. Estamos disponibles para utilizar la plataforma en cualquier cultivo, es decir, esto ve vegetación. Entonces podemos capacitar para su uso. Y también está la opción, dentro de una estrategia de sustentabilidad del proyecto, es decir, nos piden también desde la Fundación que nosotros hagamos esta estrategia de sustentabilidad, es decir, que demos a lo mejor un servicio para que esto se mantenga en el tiempo, porque esto es un proyecto. La plataforma satelital para mí es una manera de mirar el territorio, debería ser financiado basalmente a lo mejor por el Ministerio de Agricultura o por la Comisión Nacional de Riego, debería tener, así como son las estaciones meteorológicas de Minagri, creo yo, y llegará. Estoy presionando para que llegue esa cosa y nos podamos meter un poquito en un financiamiento basal, pero hasta el momento yo estoy a la proyectitis, que es un poquito nuestra vida de los investigadores. Esto va a seguir. Entonces, dentro de la estrategia de sustentabilidad es dar servicio de asesoramiento. Es decir, que nosotros rutinariamente, y lo hacemos, actualmente yo manejo de esa manera, tengo un equipo de personas y llamamos los lunes o nos ponemos de acuerdo con el agricultor para mandar la recomendación de riego para la semana para campos 300 hectáreas, es decir, vamos sacando las necesidades y se las mandamos por un correo todo un día a la semana. Los lunes, mira, tienes que reponer tanta agua que fue lo que transpiró. Este es el equipo de trabajo. Como les comento, yo soy el líder de la iniciativa, co-líder con Angélica Salvatierra, ella es especialista en ecofisiología, Carlos Zúñiga, teledetección también, y Nicolás, que trabaja con mallas, Bruno de Filippi y Edgar Álvarez en la parte de post cosecha, seguro que los conocen a ellos. Tenemos la parte también de análisis desde el Comité Cítrico a la Montserrat y a Juan Enrique, y en transferencia Giovanni, Luis Leri, Ariadna Beas y Victoria Muena. ¿Ok? Vale, entonces, final. Marcos conceptuales, herramientas tecnológicas, digitalización, gestión, eficiencia hídrica, operatividad. Fíjense, esa es la ecuación. Es una multiplicación. No es tan complejo. A lo mejor suena complejo. Capacitando tenemos que consultar cuál es el coeficiente de cultivo del huerto, tenemos que saber cuál es la demanda del ambiente a través de una estación meteorológica. Esa multiplicación nos va a dar en los milímetros que transpiró. ¿Cómo ponemos el agua en el suelo? Bueno, la manguera hay que ver cuánta agua bota, que la precipitación del equipo es 1,3 milímetros, lo dividimos y nos da las horas de riego. Una multiplicación. ¿Vale? Entonces, esa sería la presentación. Y creo que tengo que hacer una pregunta. La pregunta es, ¿por qué podemos utilizar el NDVI para regar? Aparte de esos regalos, yo traje aquí también un libro. Voy a regalar este libro. Este es de los próceres Raúl Ferreira y Gabriel Sellés, de Manual de Riego para Especies Frutales.
Hoy vamos a tener problemas. Las dos respuestas son correctas, ¿no es cierto? ¿Esas son las dos respuestas? ¿Están las dos correctas? Sí, también. Sí, las tres están correctas. Primero, segundo y tercero en el orden, si están las tres correctas. Juan Pablo, tú anotas los nombres y los entregamos después del almuerzo. ¿Esos son los regalos, los que estaban antes? Perfecto, ¿sí? Los que estaban antes eran Sí, los tres primero, regalos. segundo y tercero y ya Juan Pablo lo tiene todo. Ivonne, ¿quién es Ivonne? Ya, este es para ti. Ok, muchas gracias. ¿Hay preguntas para Claudio respecto del proyecto? ¿Te pasa a la misma hora toda la semana? Sí. Pero tú siempre vas a pasar a la misma hora y tú tienes una diferencia de radiación en tanto en la mañana como en la tarde, entonces tu transpiración va a ser distinta. ¿Esto te entrega un promedio? No, tú lo que estás sacando es la cantidad de absorción de la radiación solar, exclusivamente. Es decir, estás cuantificando la hoja, independiente de la hora del día. ¿Ok? Pasa como a las 11 de la mañana, hay bastante buena radiación y estás identificando un balance entre la energía que le llega a la planta y la que ella está devolviendo al satélite. ¿Ok? En dos, te voy a contar un poco cómo funciona el NDVI, son dos canales, el rojo y el infrarrojo. El rojo lo absorbe súper fuerte con la fotosíntesis y el infrarrojo lo refleja súper fuerte. Entonces, a través de ese contraste, logras obtener un valor de índice de vegetación, que es un indicador de la absorción de la radiación solar. Bueno, a esa hora, pero si pasas más tarde probablemente tengas el mismo valor. Es decir, la proporción de absorción de la radiación va a mantener esas proporciones. ¿Ok? Hay otros índices de vegetación. El índice de vegetación NDVI está súper validado en investigación. Pero también está el SAVI, por ejemplo, que considera más los componentes de fondo. Y hoy en día aparecen otros que están relacionados con el contenido hídrico interno. Y van a seguir apareciendo. Nosotros utilizamos NDVI porque es el más robusto y más validado a través de la investigación. Ya lleva, no sé, 30, 40 años validando el índice de vegetación. ¿Vale? ¿Hay más preguntas? Claudio, te invitamos. Acuérdate que ahí estamos con streaming también, como dijo Juan Enrique, entonces es importante que te quedes en el escenario. Hola, muchas gracias por la presentación. Una pregunta, ¿lo que estás ajustando es KC o es porcentaje de sombra corregido, que es el porcentaje de la hectárea que está cubierto? Porque No, me es da que la impresión que el NDVI también tiene que ver un poco con cuánto de la hectárea está cubierto con follaje, ¿no? Exactamente. El NDVI tiene relación directa con la cantidad de vegetación. Ahora, el espacio sombreado antes se utilizaba harto para corregir, ¿no es cierto? El NDVI entrega directamente la cantidad de vegetación. Entonces nos tenemos que olvidar de factores como porcentaje sombreado, cubrimiento, sino que es un píxel integrado, un píxel de 10 metros por 10 metros donde viene toda la información y que principalmente se relaciona con la cantidad de absorción de la radiación solar por las hojas de ese cultivo. ¿Me entienden? Ahora sí es interesante, para abrir un poco otro frente, que lo que está relacionado principalmente es coeficiente cultivo basal, es decir, coeficiente cultivo relacionado con la transpiración de las plantas. ¿Okay? El componente de evaporación también puede ser incluido en una relación, pero como que es un componente con mayor nivel de incertidumbre. Hola Claudio, Hola, gracias por tu presentación. Yo tengo una pregunta con respecto al gráfico que tú mostraste, que se podía ahorrar agua con respecto a este KC modificado. ¿Han hecho evaluaciones de producción comparando los riegos, o sea, lo que está regando el campo actualmente con este KC modificado? ¿Hay diferencias, no sé, en calibre o en producción importantes? Mira, nosotros lo que hemos trabajado es regar, ¿no es cierto? Regar directamente y obtener buenos niveles productivos. Es decir, no sé, uva de mesa, 3.500 cajas, 4.000 y con buenos calibres, sin ningún problema. Cítrico estamos abriendo el tema, pero llegamos a valores de agua que son valores razonables y niveles productivos altos. Así tengo por ahí cosas de récord. Pero también puedes tener situaciones en las cuales consumes mucha agua y tienes buena producción. Hay campos donde yo llegué y habían 17.000 metros cúbicos por hectárea. Entonces lo puedes ajustar hasta 9.000, 10.000.
esa diferencia no se traduce directamente en más producción porque el de 17.000 igual obtenía buenos rendimientos en un suelo arenoso. Es decir, no había un problema sanitario, pero si estás en un suelo con 17.000 y un suelo pesado, probablemente tengas problemas sanitarios. Pero en un caso, un suelo arenoso, por ejemplo, allá en el norte, no hay problemas sanitarios, pero estás ocupando más agua. Entonces, puede ser que no necesariamente te obtengas más rendimiento, pero sí obtienes un aumento de la productividad del agua, por decirlo así, o la huella. Sí, lo entiendo. ¿Ok? Gracias.